Muchas gracias a todos, gracias al Instituto por darnos la oportunidad de este foro y gracias al Museo Americano de la Diáspora Cubana por cedernos este espacio para debatir de un tema de tanto interés y actualidad, porque efectivamente Cuba tiene 63 años de dictadura, pero la dictadura continúa y cada vez que tenemos la esperanza de que está dando sus últimos respiros, pues sucede algo que ya sea por solidaridad de personas cómplices, instituciones y países, o porque los métodos que utilizamos no son eficaces, pues no acaba de concluir este abominable sistema. Terrorismo de Estado en las Américas es el tema que nos convoca hoy, y en el caso de este panel donde me ofrecen la oportunidad de exponer, abordaremos específicamente el terrorismo de Estado en Cuba. Siempre que soy invitada a un foro público, prefiero iniciar la exposición con una breve definición del término del que tratamos, porque no todos quienes nos escuchan de manera presencial o a través de las plataformas digitales han tenido la experiencia práctica de lo que hablamos, y en este caso, como ya dije, es el terrorismo de Estado. Para argumentar que en Cuba, el régimen que controla el país por más de 60 años, se mantiene sustentado en un sistema de terrorismo de Estado, no basta con que muchos de los aquí presentes hoy narremos nuestras vivencias individuales y describamos los vejámenes, carencias, humillaciones a las que estuvimos expuestos en nuestra tierra de nacimiento, en algunos casos por disentir y en otros por el simple hecho de tomar la decisión de convertirnos en exiliados. Para citar elementos que sustentan esta afirmación, no basta con repasar las cifras del constante y creciente éxodo de cubanos que escapan del país a cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Tampoco es suficiente revisar las listas interminables de condenados, fusilados y ejecutados en amañados procesos o maniobras criminales, como el triste suceso que conmemoramos hoy, al que ya se ha hecho alusión, y es cuando se cumplen 28 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron 42 personas, entre ellas 10 menores de edad, que oscilaban entre las edades de 6 meses de nacido hasta la edad de adolescente. Y precisamente hoy en Diario Las Américas, si entran al portal, pueden leer la reseña del suceso narrada por una de las personas que más familiares perdió en esta tragedia, e incluso las fotos de todos los perecidos, incluida la de los niños. Estas personas se convirtieron en víctimas de una emboscada planeada por sicarios del régimen, cuando civiles desarmados intentaban en una embarcación escapar del país. Y lo hacían, entre otras cosas, porque si nos remontamos al momento en que ocurrió la masacre del remolcador 13 de marzo, los cubanos sabemos que el país, que siempre ha estado sumido en una gran crisis desde 1959, pero en ese momento, tras la desaparición del socialismo en Europa del Este, estábamos viviendo lo que eufemísticamente Fidel Castro llamó periodo especial, que no era otra cosa que una época de tremenda hambruna y miseria, que era lo que estábamos pasando en ese tiempo. No basta mencionar a los cientos de miles de soldados cubanos convertidos en mártires de guerras ajenas, porque Fidel Castro decidió enviarlos como carne de cañón a combatir en respaldo a los intereses de la antigua Unión Soviética, cuando Cuba operaba entonces como una neocolonia de Moscú. Asimismo, son insuficientes para los oídos escépticos los ejemplos de familias divididas por la ideología que inculca y ordena defender doctrinas en detrimento de la fe y otros valores universales. Tampoco los torturados y sometidos a severos castigos, mezclados en cárceles con prisioneros comunes cuando cumplen prisión por motivos políticos, por pensar diferente, como fue el caso de Antúnez, aquí presente, que como dijo cumplió más de 17 años de cárcel en Cuba. También el caso del doctor Oscar Elías Bisset, que todos conocemos, siendo un médico clínico que por el hecho de disentir y oponerse en primera instancia a que en Cuba se cometían abortos de manera deliberada, incluso entre menores de edad, lo convirtieron en un opositor al régimen y terminó en una cárcel compartiendo con personas que habían cometido hasta crímenes. No bastan las cifras de menores condenados a cárcel tras el alzamiento popular del 11 de julio
de 2021, como no cuentan los procesos sin garantías judiciales en los que han sido sentenciados jóvenes de la más humilde extracción social, como son los casos de Otero Alcántara y Michael Castillo. Hay otros, pero estos son los rostros que más conocemos, los más visibles. Y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué más se necesita escuchar o saber para concluir que en Cuba hay un régimen en el que se materializa cada día el terrorismo de Estado? Al parecer, ejemplos como estos, con los que he intentado describir en un breve recuento a la dictadura más antigua del continente, resultan insuficientes para personas e instituciones que debieran asumir posturas determinantes cuando el propio día de la conmemoración de la mayor rebelión popular que ha visto Cuba en 63 años, escuchamos decir a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, el Papa Francisco, que mantiene una relación humana y de amistad con Raúl Castro. Por apreciaciones y respaldos como ese del Papa, pronunciado por él frente a dos periodistas de la cadena Univisión y Televisa que lo entrevistaban, después de 63 años, el régimen cubano permanece apuntalado y cometiendo de manera impune actos de terrorismo de Estado por la existencia de grandes cómplices e increíbles indolentes. Muchas gracias.